Buenos días a todas y a todos y bienvenidas y bienvenidos al canal La Muerte, un asunto de vital importancia. El tema de hoy es la aceptación. Yo me acuerdo mucho, eh, yo trabajaba en una unidad, en una sala, en la que, bueno, a veces moría mucha gente, ¿no? Y lo hacían de maneras, pues, pues trágicas, ¿no? Porque era gente joven y además los procesos eran largos y se, se, con posibilidades de curación unido a lo duro de la experiencia y cuando iba mal era muy difícil de llevar. Recuerdo que murió un chico joven, 17 o 18 años, la madre también era joven, la madre lo pasó muy mal y en un momento dado la madre volvió a nuestra unidad a darnos las gracias y bueno, a despedirse y tal al cabo de un tiempo. Y recuerdo que la supervisora, la enfermera que un poco coordina la sala, la unidad, la supervisora me hizo el siguiente comentario, ¿no? Que fue, oye, lo ha aceptado muy bien, ¿eh? La verdad es que su proceso de aceptación está siendo muy bueno. Esto a mí me hace pensar, ¿no? Y es que, ¿de qué estamos hablando cuando hablamos de aceptación? ¿De qué estamos hablando cuando decimos que lo ha aceptado muy bien? Que ha venido, ha estado con nosotros, ha sonreído, parece que lo ha superado, ¿vale? Pero solo había pasado un mes. Entonces, ¿qué es la aceptación? Lo que yo muestro, ¿eso es la aceptación? ¿O la aceptación es algo diferente? La aceptación es algo interno. Mira, el estudio de la aceptación a nivel científico es complejo. Es complejo. Y hay diferentes acercamientos, ¿no?, al tema de la aceptación. Porque hay muchos tipos de aceptación. Al final la aceptación es un constructo. Es decir, algo que nosotros, una cosa que nosotros inventamos para darle nombre a algo que realmente es difícil de encerrar en una definición, ¿no? Entonces, fijaos, tenemos muchos tipos de aceptación, según la literatura científica y según la experiencia humana, ¿no? Podemos tener la aceptación racional y la aceptación emocional. Son dos tipos de aceptación. La aceptación racional es, sí, bueno, mi padre ha muerto y lo sé, he estado en su entierro, lo he visto con mis propios ojos, he estado todo el proceso y realmente ha fallecido. Creo que ya hemos hablado de esto en algún momento. Luego está la aceptación emocional. Me decía una compañera, sé que mi padre ha muerto, lo sé que mi padre ha muerto. Además ha pasado un año, pero ahora quiero que me lo devuelvan. Por favor, quiero tenerlo. No puedo soportar seguir sin tenerlo. Había una aceptación racional, pero no había una aceptación emocional. No se había superado el dolor por la pérdida, ¿no? Bueno, hay otros tipos de aceptación. Según Wong, Recker y Hesser, ellos y ella desarrollan un cuestionario para medir las actitudes hacia la muerte y hacen una cosa muy chula y muy innovadora, y es que ellos dividen la aceptación en 3 tipos de aceptación, cada uno con sus características. En primer lugar, hablan de la aceptación neutral. Y la aceptación neutral es aquella aceptación, el paradigma de aceptación neutral es la siguiente frase: ni temo a la muerte ni le doy la bienvenida. No la temo, la asumo, pero tampoco tengo prisa, ni me apetece, tampoco, ¿no? Es el tipo de aceptación más saludable. Es el tipo de aceptación de la que nos habla Elizabeth Kubler-Ross cuando en sus 5 fases del proceso de la aceptación de un diagnóstico fatal dice que al final uno llega a la aceptación. Y ella se refiere precisamente a este tipo de aceptación, ¿no?, a la aceptación neutral.
Y también os puse un ejemplo una vez de una chica que tenía un cáncer de mama, le había ido muy mal y ahora estaba muriéndose. Y esta chica me decía, Quique, no hay ningún problema. No hay ningún problema. No me quiero morir, pero mira, tengo los chiquillos bien, sé que van a estar cuidados con mi hermana, con mi marido, sé que no les va a faltar de nada. Tengo mis asuntos arreglados, todos mis asuntos económicos, tal. Estoy preparada. Estoy preparada. Y no tengo miedo. Ella decía esto, ¿no? Eso es un tipo de aceptación neutral, ¿vale? Luego tenemos la aceptación de escape, según Wong, Ricker y Hesser. La aceptación de escape es un tipo de aceptación muy diferente, fijaos. La aceptación de escape es cuando morir es mejor que seguir vivo. Cuando la vida duele tanto o te hace sufrir tanto que la muerte es un alivio, ¿no? Obviamente el paradigma de aceptación de escape es el suicida, la persona suicida, ¿no? Porque esta persona lo que intenta es acabar con el dolor de estar vivo. Y entonces por eso se llama aceptación de escape. Lógicamente las personas que solicitan eutanasia muy probablemente las personas que se suicidan y también las personas que solicitan eutanasia van a tener puntuaciones muy altas en aceptación de escape. Otro grupo que puntúa más alto que la media en aceptación de escape son las personas mayores, los abuelitos. ¿Por qué? No siempre, pero como media puntúan más alto en la aceptación de escape que las personas más jóvenes. Y esto es porque muchas veces la abuelita o el abuelito, pues realmente se han hecho mayores, han tenido pérdidas sensoriales, como pérdidas auditivas, visuales, su capacidad de expresarse quizá ya no sea tan fluida, sus relaciones sociales están muy mermadas porque realmente ya no tienen amigos, han fallecido, incluso a lo mejor sus hermanos, etcétera, etcétera, ya no están. Realmente la diferencia generacional cuando una persona es muy mayor se empieza a notar, es decir, tus temas de conversación a lo mejor ya no interesan tanto a los demás, estás sentado en un rincón viendo la televisión, si es que la puedes ver, y entonces esta persona no se quiere morir, pero piensa que puede que ya haya llegado su momento, ¿no? Y entonces dice que pues para seguir así, mejor me muero, ¿no? Puede pensarlo. Un tercer tipo de aceptación, según Wong, Ricker y Hesser, es la aceptación de acercamiento. Y la aceptación de acercamiento es que esta vida no está mal, esta vida está bien, ¿vale? No me quiero morir, pero lo que hay después de esta vida es mejor. Y entonces, o lo que hay después de esta vida me atrae, me gusta, lo quiero. Entonces, puedo pasar de esta vida a la siguiente sin tanto dolor, porque sé que lo que me voy a encontrar es satisfactorio. Obviamente, este tipo de aceptación se da en personas que tienen creencias arraigadas en el más allá, creencias arraigadas en una vida después de la muerte, etcétera, etcétera. Entonces, pues bueno, este tipo de personas puntúan más alto en la aceptación de acercamiento. Como ejemplo muy paradigmático de la aceptación de acercamiento, yo recuerdo muchísimo a una chiquita, la llamaremos María José. Esta chiquita tenía 17 años. Esta chiquita, pues ingresó en nuestra unidad porque... el caso de María José lo voy a contar en otro momento. Es que si no se va a hacer muy largo el vídeo. Y es un caso que para mí fue muy interesante porque me enseñó mucho, me enseñó muchísimo. Bien, aparte de estos tipos de aceptación, Kubler-Ross nos habla de otro tipo de aceptación que ella denomina decatexis, que decatexis es un término que viene del psicoanálisis. No sé exactamente si los psicoanalistas hacen, si sois psicoanalistas, decídmelo por favor, si los psicoanalistas hacéis
o sea, si el término de catexis lo tratáis de la misma manera que Elizabeth Kubler-Ross. Pero Elizabeth Kubler-Ross dice que la decatexis, hablando de aceptación, es ese estado en el que la persona es la retirada gradual, la despedida gradual. Poco a poco la persona se va metiendo en su propio mundo, se va encerrando e intenta cortar los lazos con el mundo que le rodea, porque es una manera de empezar a asumir lo que va a venir, que es la desconexión total, es la separación total. Decatexis es separación gradual. Es la típica persona, y lo veréis mucho, los que trabajáis en el ámbito sanitario, con personas que están muriendo, lo veréis de vez en cuando, y es la típica persona que se pone en posición fetal, se queda así y, bueno, ya parece que no sienta, ¿no? Y realmente lo que la persona está intentando es no sentir. No es que lo estoy haciendo conscientemente ni lo estoy haciendo de manera adrede ni aposta, sino que es un mecanismo de cambio, ¿no? Es un mecanismo de defensa, podríamos decir, ¿no? Muchas veces los hijos bien intencionados le dicen: van a venir los sobrinitos o los nietos a verte, y no es que no quiera verlos, claro que quiere, pero es que está intentando cortar los lazos, está intentando que esto sea menos duro, ¿no? Se está separando. Bien, esa es la decatexis. Y luego podremos observar que la aceptación es tan compleja, que ya lo hemos hablado en otro vídeo, que la aceptación no necesariamente es el final de un proceso. Es decir, un proceso, como decía Elizabeth Kubler-Ross, y ella misma decía que no necesariamente las fases se tienen que dar en este orden, ni mucho menos, ¿no? Y un proceso de negación, negociación, ira, depresión y aceptación, no necesariamente es el final de este proceso. Y sabemos todos que la aceptación, pues, puede ocurrir en un primer momento. Te dicen que tienes una enfermedad y dices: bien, vale, la tengo, pues nada, me voy a poner, voy a solucionar primero mis papeles, voy a solucionar las cosas del banco, voy a dejar a mis hijos todo, tal, lo arreglo todo, etcétera, etcétera. Y luego a lo mejor, un poco de tiempo después, sufres un proceso de negación. No puede ser, no es que no me quiero morir, es que no quiero, ¿vale? Y esto puede ocurrir, ¿no? O sea, que no necesariamente la aceptación viene al final, puede venir al principio, puede estar asumida desde un principio, ¿vale? Fijaos, William Worden, en su modelo de trabajo de duelo, que ya hemos comentado ampliamente, dice que para trabajar el duelo es fundamental que haya una aceptación previa. Es decir, si no hay un proceso de aceptación previo, tú no puedes trabajar tu duelo. Es decir, primero aceptas que la persona ha fallecido y luego empiezas a trabajar, ¿no? El dolor, las emociones, vivir sin la persona, etcétera, etcétera, ¿no? O sea que no necesariamente la aceptación viene al final. Y para terminar, y por no hacer muy largo este vídeo, también me gustaría decir, y aquí puede que os confunda un poco si no soy capaz de explicarlo bien, vamos a ver, que muchas veces ocurre que lo que a nosotros nos parece aceptación, muchas veces es negación. ¿Qué quiero decir con esto? Muchas veces la persona te dice que está bien, te dice que tal, te dice que cual, cuando realmente lo que está pretendiendo es no pensar en ello, ¿no? Es decir, parece que yo tengo una buena asimilación de lo que me está ocurriendo, una buena aceptación, pero lo que no quiero realmente es pensar, es regodearme, es regocijarme en lo que me está ocurriendo, ¿no? Quiero apartarlo, dejarlo a un lado. Sí, lo tengo asumido, fuera, ¿vale? Vamos a otra cosa. Aquí
Esto es una cosa mía, ¿eh? Esto no lo he leído en ningún lado, esto que os estoy diciendo ahora en este último momento, pero yo estoy convencido de que la aceptación y la negación van muy unidas de la mano, ¿no? En algunos momentos, ¿no? En todo lo que he contado antes no, pero en algunos momentos van muy unidas de la mano. Como un mecanismo de defensa, ¿no? Dirían los psicoanalistas. Entonces, pues bueno, es útil porque me hace estar bien, me hace no pensar todo el rato en estas cosas, pero realmente ¿dónde está la diferencia entre la aceptación y la negación? Me imagino que la diferencia está en cuando, y esto lo habréis visto los que seáis terapeutas, la gente que trabaja en terapia de duelo, lo habréis visto, ¿no? Y es que cuando profundizas, cuando hablas con la persona, cuando te metes, cuando la persona está receptiva, cuando la persona está expresiva y quiere hablar, cuando se crea ese ambiente, ese rapport, ¿no? Y se crea esa situación de comunicación y la persona la necesita, entonces te das cuenta de que lo que parecía aceptación realmente era negación y la persona empieza a abrirse, empieza a decirte y empieza pues eso, a contarte cosas que realmente te hacen ver que la persona no ha aceptado que su ser querido se haya muerto o que tenga una enfermedad grave y que ella misma vaya a morir. Aquí el problema, y como siempre, está en que no hay dos colores nada más, blanco y negro, sino que tenemos una mezcla. Y además esa mezcla no es como el arco iris, que tú ves los colores, ¿no? No. Están todos mezclados. Al final sale un color raro para cada uno diferente, ¿no? Porque se mezcla el miedo, se mezcla las emociones, se mezcla la aceptación, se mezcla la negación, se mezcla, en fin, las situaciones personales, la cultura, se mezcla todo, ¿no? Y es muy difícil extraer esos hilos, ¿no? Esos hilos que pueden ser cada una de estos constructos de los que hemos hablado. Pero, bueno, creo que es interesante desmenuzarlo, creo que es interesante que sepamos que estas posibilidades están y que se pueden dar porque nos facilitan el diálogo y nos ayudan un poco a entender a la otra persona, que es lo más importante, entender a la otra persona. Bueno, espero no haber sido muy rollero y espero que se me haya entendido un poquito, sobre todo esta última parte. Y, en fin, seguimos hablando. Chao.